Bueno, arranco nomás. Creo que está Dale grabado. nomás. Bueno, la idea, ¿están viendo ahí bien la pantalla? ¿Se ve el puntero? Hola, Yo no veo Sí, la pantalla, te veo a vos nada más. ¿a mí? tenés que compartir Yo te veo a vos pantalla. nomás. Para que compartir. Antes se veía, después. Compartir. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, genial. Bueno, la idea de esta charla no es hacer una presentación magistral de ecodoppler renal, sino un poco tratar de que nos pongamos de acuerdo en las imágenes a obtener para hacer el estudio, tanto en el paciente que tiene un Doppler renal de los riñones nativos, como de un paciente con un trasplante renal. ¿Sí? Entonces, arranco poniendo un protocolo de Doppler renal para riñones nativos. Las imágenes que después voy mostrando son el sagital en aorta, haciendo el obteniendo el registro Doppler proximal al origen de las arterias renales. Ahí marco con paréntesis cuántas fotos serían, ¿sí? Y después podemos discutir acerca de esto, decir cuáles serían los pros y contras de agregar o quitar, ¿no? Un espectro en el origen, tercio medio y distal de arterias renales. O sea, al ser dos arterias, en principio serían 6 fotos más. Un espectro de las venas renales en el ilio, una cada uno, son 2 más, y las arterias interlobulares en tercios, superior, medio e inferior de ambos riñones, obteniendo el IR. Son 6 fotos, total 15. Acá tenemos la primera foto, sería el de la aorta, longitudinal, proximal o cercano al origen de las arterias renales, y obtenemos el pico sistólico máximo. Esta sería una foto, no la puse en el protocolo como para estandarizarlo, pero es para mostrar, este es un corte longitudinal de la aorta, coronal. ¿Cuál es la utilidad de esto? Esta sería la forma de obtenerla con el paciente en decúbito lateral, en donde uno apunta ecográficamente a obtener una imagen como esta. ¿Cuál es la utilidad? Es, sobre todo, detectar la duplicación o la presencia de más de una arteria renal, ¿sí? Permite evaluar la parte proximal de las arterias y, sobre todo, la multiplicidad de las mismas. Entonces, esa aorta en coronal evalúa el origen y número de arterias renales y el tercio proximal de las arterias renales. ¿Dónde tomar los espectros? Bueno, acá en la foto vemos una arteria renal desplegada, obteniendo en el origen, en el ostium o en el tercio proximal, en el tercio medio y en el ilio renal. ¿Qué valores se obtienen ahí? El pico sistólico, el tiempo de aceleración y el índice aórtico renal. E intrarrenal, bueno, acá marca en todas estas arterias, las segmentarias, interlobulares y arcuatas. Yo lo reduje a las interlobales. Empiezo a medio a definir qué punto de corte podemos tomar para definir la patología, ¿no? La velocidad normal en la arteria renal es hasta 200 centímetros por segundo. En todos lados dice entre 180 y 200. Si uno elige 200, bueno, va a ser un poco más específico. O sea, si llega a 200, es más probable que tenga una arteria renal estenótica que si llega a 180. Buscamos al icing por turbulencia. Obviamente no va a haber color si tiene una oclusión, y el índice aórtico renal, que es hasta 3,5 a 1. Esta es una foto, un ejemplo del espectro en el origen de la arteria renal derecha, donde vemos la arteria renal desplegada, siempre obviamente angulando en el sentido del vaso, con un ángulo máximo de 60. Lo mismo para la arteria renal izquierda. Y la otra, bueno, acá una foto en la parte iliar de ambas arterias, ¿no? Es un ejemplo nomás. Esto es un poco para recordar la anatomía intrarrenal: arterias segmentarias, luego arterias interlobares, después arcuatas e interlobares. Entonces, interloburillares, perdón. El lugar que diría va a tomar serían las interlobares. Acá vemos dos ejemplos de arterias interlobares.
se toman los tercios superior, medio e inferior de ambos riñones. La razón para hacer en los 3 tercios sería que puede haber arterias polares o arterias renales dobles o triples que de repente, si yo tengo una arteria renal normal que va al tercio inferior, el espectro obtenido en el tercio inferior va a ser normal, pero si tengo una patológica que irriga el tercio superior, me puedo encontrar con una onda patológica en el tercio superior. Entonces, esa es la razón por la cual es importante que los espectros sean en los 3 tercios. Las 2 diapositivas que siguen son un poco para mostrar cómo es la onda normal dentro del riñón. Y esto es algo que a mí por lo menos muchas veces me dio duda. Uno la verdad que uno espera, mejor dicho, tratar de encontrar una onda de estas características en donde uno no tiene ninguna duda. El tema es que a veces la forma no es así y no necesariamente es patológica. Fíjense, el aspecto más importante a evaluar de la morfología de la onda es esta línea, la aceleración en la sístole, ¿sí? El aspecto que tienen que evaluar es que toda esta línea sea bien derechita. En estos 2 casos, que son normales, esta aceleración es bien derechita. Acá es un ni, es un equívoco, está en la última partecita se está inclinando, y estas son ondas ya son claramente patológicas, en donde hay una disminución de las velocidades, el pico sistólico bajó, y la aceleración es por una parte bien curva, ¿no? Este grafiquito me pareció que está bueno, en donde las ondas de tipo A y tipo B, o sea, estas 6, son todas normales. Y fíjense que en todos los casos, lo que se repite es que la aceleración es bien derechita, y después de este pico, la forma puede variar bastante. De hecho, esta es de jóvenes deportistas, que la verdad que yo no lo hubiera pensado. Sin embargo, bueno, son todas ondas normales. Estas 3 son patológicas, en donde acá se está dando una aceleración rápida al principio y que después se va achatando, y acá directamente ya arranca medio en diagonal. Para esto, marqué acá ajustar bien la escala de Doppler, uno que apunta que si tiene toda esta escala disponible y la onda la hace hasta acá, no vamos a poder evaluar bien la morfología de la onda, porque va a quedar todo muy comprimido, ¿sí? Y este es otro de los puntos, otro de los criterios como para pensar si tiene algo proximal, ¿no? O sea, uno evalúa la morfología de la onda y obtiene valores de la onda a nivel intrarrenal, y si eso está normal, habla de que probablemente la arteria renal proximal, o sea, la arteria renal en el ilio o en el origen, va a estar normal si esta onda es normal. Ahora, si esto está patológico, como son estos casos, nos indica que probablemente la arteria renal proximal que está irrigando ese sector tenga una estenosis. Entonces, para eso, uno de los parámetros que se evalúa es el tiempo de aceleración, que el punto de corte es 70 milisegundos. Eso no es algo que hagamos nosotros un cálculo, sino que poniendo el IQ, en donde te muestra, en donde te dibuja toda la morfología de la onda, es un valor que te tira el aparato, ¿sí? ¿Qué pasa? Este valor aumentado es un valor numérico. La forma parvus tardus es un dato que veo yo a ojo, ¿no? Entonces, este hallazgo de la onda parvus y tardus tiene una especificidad del 96% y un valor predictivo positivo del 92%. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo me encuentro con una onda de estas características, es prácticamente seguro que proximal voy a tener una estenosis, pero tiene una sensibilidad del 43%. Esto quiere decir que no esperemos que todos los pacientes que tienen una estenosis en una arteria renal a nivel proximal vayan a tener este tipo de onda, ¿sí? O sea, si la encontramos, seguro tiene una estenosis. Ahora, si no la encontramos, no necesariamente, no estamos 100% seguros que no tenga una estenosis significativa a nivel proximal. Estos son 2 ejemplos nomás de arterias, de espectros intrarrenales, una onda normal y una onda patológica parvus y tardus. ¿Cuáles son las causas de estenosis? Bueno, las ampliamente más frecuentes, la aterosclerosis,
que típicamente es en mayores de 65 años, es la más frecuente en mayores de 50 años y en el tercio proximal, en los primeros 2 centímetros de la arteria. Después las fibrodisplasias con sus 3 variantes, típicamente es en menores de 30 años y en los tercios medio y distal e incluso intrarrenal. ¿Sí? O sea, entonces, pacientes jóvenes, fibrodisplasia, tercios medio y distal. Pacientes más añosos, tercio proximal, serían las más frecuentes. Y esta es una lista de enfermedades poco frecuentes que pueden producir estenosis. La verdad que casi siempre son estas, pero bueno, ténganlas en mente las demás. Entonces, los hallazgos en las arterias para definir las estenosis pueden ser extraparenquimatosos, serían propiamente en las arterias, ¿no? Que registramos la velocidad picosistólica, medida en la zona de máxima estenosis. El umbral, 180 a 200. Si marcamos 200, como dije antes, vamos a estar más seguros de que tenga la estenosis significativa. Si marcamos 180, va a ser menos seguro. Esto se correlaciona con una estenosis del 50 al 60%. Podríamos tomar 200, creo. El índice entre la arteria renal y la aorta mayor a 3 a 3,5. Correlaciona con una estenosis del 60 al 70%. Esto sería obteniendo un cociente entre el pico sistólico en la arteria renal y en la aorta. Entonces, si la cuentita da mayor a 3,5 a 1, hablamos de que tiene una estenosis del 60-70%. ¿Cuáles son los limitantes? No es de utilidad en pacientes que tienen en la aorta un pico sistólico de menor a 40 centímetros por segundo. Esto sería en pacientes con probablemente una insuficiencia cardíaca o por ahí pacientes beta bloqueados. Y por ahí es poco frecuente, pero este valor la verdad que no me pareció tan infrecuente. Mayor a 100 centímetros por segundo en un paciente joven no me parece una rareza. O en el caso que tenga un aneurisma aórtico tampoco se debería considerar. Entonces lo más importante siempre es esto, ¿sí? Y esta es otra posibilidad, el índice entre la arteria renal y la arteria renal estenótica. Hacer un cociente entre el pico sistólico, entre la zona de la estenosis y el segmento distal. Si es mayor a 2,7 a 1, correlaciona con una estenosis del 50%. Pero esto es solamente útil en estenosis proximales. ¿Sí? Estos son los hallazgos directos o extraparenquimatosos. Los indirectos, acá habla del IR, básicamente que el IR en el riñón con estenosis es menor al IR en el riñón al IR del riñón normal, que no tiene estenosis. La verdad que la diferencia entre los IRs que marca es muy bajita. No creo que tenga mucha utilidad, porque estamos hablando de una diferencia mayor a 0,05, o sea, 0,70,0,75 contra 0,75. La verdad que es medio limitado lo del IR. Con respecto al tiempo de aceleración, es un poco lo que habíamos hablado antes. El umbral es de 80 a 100 milímetros por segundo, o sea, si el tiempo es de aceleración en el pico, acuérdense, en el pico ascendente de la onda es mayor a esto, habla de una estenosis de 60 a 70%. Cambios en la estructura del riñón sería si hay una asimetría renal, por ejemplo, o un incremento en la cogenicidad renal. Y la morfología espectral es en relación a esto, ¿no? La onda parvus y tardus es la expresión morfológica de este tiempo de aceleración disminuido, ¿sí? Esto medio lo mismo en inglés. Lo único que agrega en este artículo que encontré es el índice de aceleración, que la verdad que yo no lo usé en mi vida. Se supone que un signo indirecto sería que el índice de aceleración sea menor a 300 centímetros por segundo. Dije, ¿cómo será el índice de aceleración? La cuenta que encontré es bastante sencilla, acá la tienen. Básicamente lo mismo de antes. Le dibujan la curva al equipo, que el equipo les dibuja la curva, y si da menor ese valor, es patológico. Entonces, ¿cómo sería el protocolo a informar? Informando, por un lado, la aorta abdominal, ponemos el calibre, si es normal, dilatada o aneurismática, informando el calibre, pico sistólico máximo proximal al origen de la arteria renal con el valor. En la arteria renal derecha,
normal hasta 200 centímetros por segundo, poniendo el pico sistólico máximo en el origen, tercio medio, tercio distal. Y en la arteria renal izquierda lo mismo. Y la reacción aórtico-renal del lado izquierdo y del lado derecho. Después la parte intraparenquimatosa, distinguir riñón derecho, riñón izquierdo, informamos las arterias interlobales en el tercio superior, medio inferior de cada de cada órgano, informando el IR, ¿sí? Y podemos poner la descripción de la onda, si es normal o si es parvus y tardus. Y una conclusión que sugiera si tiene o no una estenosis. En la conclusión, obviamente también pondríamos si la obtención, si el paciente fue bueno para tener signos. O sea, si la calidad de imagen fue satisfactoria o insatisfactoria, e informando por qué, ¿no? Con respecto al trasplante renal, ¿qué evaluamos en modo B? La ecogenicidad del órgano, la preservación de la diferenciación córtico-subcortical, el tamaño renal. En cuanto al tamaño renal, lo más importante es, no hay un punto de corte que diga hasta 110, hasta 120 es normal, después es patológico. Acá lo que evaluamos es el cambio a través del tiempo. Básicamente, si hoy le hacemos una medición y el de largo mide 110 y dentro de 2 días tiene 120, bueno, eso hablaría de que tiene edema renal y un engrosamiento cortical, lo mismo, ¿no? Con modo B seguimos con colecciones. Si es un estado inmediato post-trasplante, va a ser un hematoma. En las primeras 2 semanas, un urinoma, en la tercera o cuarta semana, y sobre todo con fiebre, un absceso perirenal, y si es algo más tarde, un linfocele, a los 2 meses, ¿sí? Con modo Doppler vamos a encontrar las complicaciones vasculares. La parte venosa, podemos encontrarnos con una trombosis o una estenosis de la arteria renal, de la vena renal, que es rara. Para definir una estenosis de la vena renal, tendríamos que tener un espectro angulado de la vena renal y en donde encontremos un aliasing y un cociente, una multiplicación por 3 o por 4 de las velocidades circulatorias, ¿sí? O sea, básicamente la vena va a 50 y vemos un sector de aliasing que se fue a 200, bueno, podemos pensar en una estenosis de la vena renal. Obviamente una trombosis no va a haber signos Doppler. Y es rara, se da sobre todo en la primera semana post-trasplante. Con respecto a la arteria, otra vez trombosis o estenosis, es lo que vamos a buscar. El lugar más frecuente que se va a producir es en la anastomosis o en el tercio proximal, ¿sí? Y se da en general en semanas o meses del postoperatorio. ¿Qué vamos a buscar? Otra vez, alta velocidad en el sitio de estenosis con un pico sistólico mayor a 200 centímetros por segundo. Un ratio pre- y post-estenosis de 2:1, o sea... Perdón, Fede. Sí. Las chicas no pueden entrar a la clase, Agos y Eugenia. No sé si se salieron o qué, pero... Perdón. Ahí admití más. Aquí se me pasó la diapo. Ahí se están uniendo. Entonces, con respecto a la arteria renal, semanas o meses, postquirúrgico va a ser... vamos a tener una alta velocidad en el sitio de estenosis, un ratio pre- y post-estenosis de 2:1, o sea, una duplicación de la velocidad entre el lugar de la estenosis y el post-estenosis, ¿sí? Acá difiere un poco a lo de los riñones nativos. Una turbulencia post-estenótica, que sería el aliasing, y un flujo parvus y tardus distal a la estenosis. Lo mismo que dijimos antes, es variable, no está en todos los casos. De hecho, hace un tiempo tuvimos un caso en el HOSPI con una estenosis en el origen, con flujos intraparenquimatosos que no eran parvus y tardus. Y otra complicación posible postquirúrgica, sobre todo postpunción, sería que tenga un pseudoneurisma o una fístula. ¿Cuáles serían las complicaciones médicas? Necrosis tubular aguda, rechazo hiperagudo, nefrotoxicidad por drogas, recidiva, sobre todo en el caso de nefropatía por IgA, o una pielonefritis. ¿Qué vamos a encontrar ecográficamente en estos casos? Un IR mayor a 0,8. Esto es en las arterias interlobales, ¿no? Tengan en cuenta que si es un control inmediato post-trasplante, el IR puede ser mayor a 0,8 por el edema del órgano trasplantado inmediatamente, ¿no? Y otro de los hallazgos es un aumento de la ecogenicidad focal o difusa por edema. En cuanto al protocolo, en modo B
hacemos un corte, esto es el protocolo mínimo, ¿no? Un corte sagital del injerto en la línea media y un corte axial, y tomar medidas. Esto por lo que dije antes, para detectar el edema. En cuanto al Doppler, hacer un sagital color o power con PRF bajo para mostrar la perfusión del órgano. Acá, como el trasplante está bastante cerca de la piel, se puede usar un transductor lineal, ¿sí? Para mostrar la vascularización. Espectro interlobar en tercio superior, medio e inferior, registrando el IR. Esto es lo mismo que para los nativos. Obtener un espectro en la vena longitudinal con angulación para detectar la estenosis o la oclusión. La arteria renal del injerto sería longitudinal con espectro angulado, registrando la mayor velocidad obtenida, ¿sí? O sea, básicamente tratar de recorrer la arteria porque puede tener una estenosis en la parte proximal, en el tercio medio o en el tercio distal. De hecho, hemos tenido casos en el origen y alguno también más cercano al ilio. Y obtener un espectro en la arteria ilíaca externa longitudinal angulado, ¿sí? Proximal a la anastomosis. Este es un ejemplo de la medición del órgano, en longitudinal, registrando el espesor del parénquima. Bueno, acá no se ven bien los calipers, pero bueno, mejor dicho, la angulación, esto sería la vena renal. Le faltaría en esa foto medir la velocidad, ¿no? Esta es para mostrar la vascularización del riñón, en este caso está hecho con un convex. Un espectro en la arteria ilíaca externa, ven la forma típica de ilíaca externa. Un espectro en una arteria renal es este, angulando acá, fíjense en este sector del icing, que tiene una velocidad de 402 centímetros por segundo, ¿sí? Acá tenemos una estenosis. Después las arterias interlobares, no puse en los 3 sectores, pero para mostrar la morfología de la onda, ¿sí? Acá por ahí este espectro esta onda quedó un poco chica con respecto a la escala. Podríamos usar, lo sugerido sería usar entre 2/3, por lo menos 2/3 de la onda, perdón, de la escala, para poder ver bien la morfología de la onda. Otro espectro de lo mismo en el tercio medio. ¿Y cómo sería la plantilla? La ubicación del injerto, el tamaño, el espesor del parénquima, describir la estructura, si tiene uronefrosis o no, la presencia de colecciones perirenales, otros, la vena renal, informando si es permeable, con flujo conservado y sin estenosis, la arteria renal, registrar la velocidad en la anastomosis y en el ilio, y las arterias interlobares, registrando los índices de resistencia. Así que bueno, eso sería todo. Bueno, muy bien, Fede. Buenísimo. Acá empezamos. Perdón, sería bueno, vamos a modificar los protocolos de los Doppler renales para tener este formato, digamos. Bueno, ahora lo vamos a discutir. A ver, el punto que tiene que quedar en discusión es, mientras más fotos incluimos, más cosas registramos, menos cosas se nos van a escapar. Pero por el otro lado, mientras menos fotos hacemos, más ganamos en lo que es el tiempo operativo, ¿no? Obviamente eso depende, la idea con esto es medio ponernos de acuerdo en qué no puede faltar. Yo puse lo mínimo que me parece que tiene que estar para no perdernos de nada, digamos. Claro, ese es un poco el tema de la cuestión del Doppler. No sé la experiencia de todos acá, pero la verdad que para mí el Doppler renal es uno de los más complejos desde el punto de vista técnico. Los pacientes en general suelen ser difíciles, sobre todo que muchos vienen por hipertensión en general, y generalmente son pacientes, no sé si obesos, pero sí con un cierto diámetro abdominal que complejiza el acceso a todas estas cosas que vos nombraste. Porque muchas veces, por lo general, me sucede, con suerte puedo obtener el espectro de una porción de la arteria renal y no las 3 porciones. Claro. Y bueno, incluso pero a veces... ahí está el punto. O sea, lo que yo creo es que a lo que hay que apuntar es a obtener todo. Lo que yo creo no, lo que hay que hacer es apuntar a obtener todo, y en todo caso
registrar los casos, o sea, registrar. Consignarlo. Claro, no pude ver el tercio medio. Es un no valorado, pero... Sí, sí, se puede poner, tal cual, sí, eso es factible. Lo que pasa es que, bueno, por eso te digo, en mi experiencia, te diría que es un gran porcentaje de pacientes, no así con otros estudios, ¿viste? O sea, el Doppler renal trasplantado, seguramente se puede obtener todo, porque como decís vos, al estar ahí a flor de piel, es muy fácil, salvo por ahí alguna, este, eh, alguna anastomosis que queda, viste, medio escondida, o lo tapa justo el colon, a la origen ahí en el ilíaca. Pero bueno. Pero antes de eso, antes de discutir, yo te quería hacer una pregunta si encontraste algo, porque otra cosa que me sucede a mí a menudo es que a veces encuentro una gran diferencia entre los espectros de las arterias derecha e izquierda. Y son pacientes normales, pero a veces saber si es algo más bien técnico por ahí, o si, porque a veces pasa que no sé, hay diferencias de más de no sé, No, 50 centímetros. de eso no vi nada. Supongo que debe tener que ver con la angulación, y no nos olvidemos de que las Pablo, velocidades... Fede, Perdón, ¿me pero... escuchan? Sí, 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 déjame Néstor. decir una cosa. Una cosa es hablar de estenosis significativa, por un lado, y otra cosa de no significativa. O sea, de repente un paciente que tenga una aterosclerosis leve, estoy pensando en el momento, ¿no? Una aterosclerosis leve, alguna aceleración en la onda va a tener con respecto a la contralateral, si la otra arteria está sana. Más allá de que, de que de repente cómo emerja la arteria puede hacer que las velocidades sean mayores o menores. No sé si me explico lo que digo. Sí, sí, evidentemente sí, pero bueno, yo saber para ver hasta qué parámetro, si vos habías leído que decías, bueno, hasta tanta diferencia de No, tanto porcentaje o de velocidad es aceptable o no, a eso me refería, si hay algún parámetro. Pablo, no. Sí, uno de, aguárdenme un segundito, uno de los factores que influye más o menos en un 50-60% de las personas es la posibilidad o tipo de acceso para cada arteria renal. Eso en cuanto a las arterias renales. Lo mismo pasa para el sistema intraparenquimatoso. Ustedes tengan en cuenta que yo puedo angular el ángulo Doppler del lado derecho mucho mejor que del lado izquierdo. Eso pasa en casi todas las personas. En la práctica se ve, sea obeso o no sea obeso. En los obesos ya es complicado de por sí hasta para obtener la aorta muchas veces. Pero la angulación tiene mucho que ver. Eso va a darte diferencias entre el registro de un lado y del otro, que hasta pueden llegar, como vos decís, 50, 60 centímetros por segundo de diferencia. Vos decís, ¿qué pasa? Por acá va menos sangre y por allá, ¿dónde está la estenosis? ¿Me entendés? Y eso ocurre frecuentemente y sin embargo los órganos son normales. Vos lo mirás, tienen tamaño normal, ecogenicidad, la diferenciación parenquimatosa, toda la historieta. Así que es uno de los principales factores que yo le pongo la ficha. Recuerden que del lado izquierdo siempre más difícil y tenemos un solo acceso, que es a través del flanco y en el plano coronal. En cambio, del lado derecho puedo poner en decúbito o parcial decúbito lateral al sujeto y tengo acceso tanto desde el epigastrio como siguiendo todo el trayecto pedicular de la arteria renal. Así que me parece que a mí que eso es un factor que influye y por eso del lado derecho, ya que son la mayor cantidad de las estenosis, debería obtenerse por lo menos una vista en color así con el vaso extendido de todo el pedículo renal. No sé qué opinan ustedes. sí, eso desde ya lo que decía Fede, en la medida que vos tengas acceso, la mayor cantidad de fotos y después la mayor cantidad de adquisiciones y lo que siempre decimos, digamos, de poder sacar la foto lo más linda posible, es bienvenido. El tema es que, por eso digo, a mí me parece que el Doppler renal revierte y te lleva mucho, mucho más tiempo que cualquier otro. A mí por lo menos me lleva más tiempo que cualquier otro Doppler.
incluso que el venoso de insuficiencia patológico, te diría a veces. Sí. Eso, Este, sin lugar a duda, el Doppler renal para mí sigue siendo un desafío. Fede y yo lo sabemos claramente. Yo tuve un caso, creo que es el que pusiste las fotos al final, Sí. de un post-trasplante donde por cometer un error de principiante fallé en el diagnóstico. Simplemente porque le perdí el foco de atención, como a cualquier otra cosa en ecografía donde le perdés el foco de atención. o sea, Cuando te confías demasiado, fallaste. claro, fíjense que se acuerdan que Pfister tenía un protocolo de Doppler renal, que era el estándar, y después estaba el de arterias renales no visualizables. ¿Se acuerdan? Que era básicamente Sí. lo que vos dijiste, que era ver los espectros del riñón, los índices de Sí. resistencia, que supuestamente decían que no sugerían una estenosis mayor al 60%, o sea, decía, puede haber una estenosis Pablo, más de hecho, Igual, chica, pero no la... sigue estando ese protocolo. Creo que figura Sí, como indirecto, una cosa así. es una cosa así, claro, tal cual. exactamente. Y podemos Este, hacer un mix, una conjunción de lo que hay, no, yo, agregándole esto. a mí, por un lado es, ¿a ustedes qué les parece? Si realmente es indispensable y no lo podemos sacar, la toma de los 3/3 de la arteria renal, que me parece que, por eso digo, en muy pocos pacientes vamos a poder lograr los 3/3, o Y en si la arteria con uno renal solo, derecha, más que todo. por eso, pero si lo resumimos a sacar un solo espectro, estamos hablando como siempre de lo Sí. básico, ¿no? O sea, si uno lo puede sacar los 3, mejor. Pero digamos, no sé si qué les parece a ustedes eso. Y yo creo que De- al menos, por lo menos en lo más proximal, cerca de la aorta, mira, la posición de decúbito lateral izquierdo para la arteria derecha es casi, no te diría que infalible, pero es muy buena, ¿viste? Llegás a casi todos los rincones, desde que nace de la aorta hasta que se divide en el seno renal. Así que yo creo que la arteria renal derecha ahí engancharía bastante para lo que él dice. Sin tomar los 3, uno lo ve claramente, con color ve la diferencia de color. ¿eh? Recuerden, mira, Una les pregunta. voy a hacer una pequeña aclaración ante... Aguanta, Fede, un chiquitito. Últimamente yo estoy probando y vengo usando el sistema Power direccional que tienen todos los aparatos, tanto Philips como General Electric. Y me da una gran claridad de las zonas de aliasing, pero mucha más claridad que si fuera en el color convencional. Así que es una sugerencia, cada uno haga su experiencia, no quiero ni influenciar para un lado ni para el otro. Hagan su experiencia, usen el power direccional, que como todo va a estar en rojo y azul, y por supuesto, si hay aliasing se va a poner blanquito, ni amarillo, ni naranja, ni nada, blanquito. Así que no tenemos más que esas 3 variantes, por lo cual es muy sensible. Yo tengo una Bueno, pregunta. sí, escucho. Con respecto a eso de tomar los 3 espectros en las arterias renales, y no se puede hacer al revés, empezar tomando los 3/3 del riñón, o sea, los espectros de las interlobares, y si esos espectros están bien, podemos inferir que los 3/3 de la arteria renal van a estar bien y podemos tomar un solo espectro. O lo estoy O pensando contestas mal. vos, Fede, o contesta Pablo. Está bien lo que vos pensás, lo que pasa es que es lo que les decía antes. Encontrar un flujo parvus y tardus en las arterias interlobares te hace pensar que vas a tener una estenosis proximal, que después sería útil ir a buscar a dónde está. Lo más probable en el tercio proximal, pero bueno, qué sé yo, si es joven puede ser por una fibrodisplasia y que esté en el tercio medio distal. Ahora, el flujo parvus y tardus en menos de la mitad de los casos va a estar presente, aunque tenga una estenosis significativa proximal, porque cuando lo vemos, es muy posible que la tenga, o sea, tiene una especificidad muy alta, pero no verlo no quiere decir que no la tenga, porque el flujo parvus y tardus tiene una sensibilidad del 40 y pico % para diagnosticar una estenosis proximal. claro, igual sí, está Leandro. bien. Ahora, Perdón, el perdón. punto es, si no veo la arteria y veo el flujo normal, digo, bueno, mirá, yo con lo que llegué a ver, la moraleja sería, con lo que llegué a ver,
no creería que tiene una estenosis significativa proximal, pero no vi todo lo proximal como para jurártelo. Medio que sería una cosa así el pitch. Sí, sí, o mayor del 70% o 70% o menor. Ya menor no lo podía prejuzgar. Claro, ese es el tema. El Tardus Pardus lo vas a encontrar obviamente mucho más manifiesto en una estenosis mucho más severa. El problema acá son que el Tardus Parvus puedes no verlo en estenosis más leves, que son de entre el 50 y, como dicen esto, entre el 60 y el 70. Entonces, eso es lo que más te asegura. Pero está bien, él lo que propone no es que está tan mal, porque es verdad. No, Y no, vos, no vos de está alguna errado en el manera concepto. sabes que si vos tenés un Parvus Tardus en el riñón, y bueno, tratá de romperte todo el coco que puedas buscando la estenosis Buscando. que la debe tener. Si es Y normal... y Y bueno, que- encontraste un espectro normal en la arteria, decís, bueno, eso también te estás y después disminuyendo por lo menos. hay que considerar otra cosa. Todo el patrón hemodinámico del riñón es adaptativo, es decir, una estenosis empieza en un momento a tener efecto hemodinámico significativo. Se va formando de a poco, sea la causa que fuere, salvo que sea una disección aguda o cercano a la oclusión por un embolismo, etcétera, etcétera. Eh, Tiene un efecto hemodinámico progresivo y este efecto hemodinámico progresivo hace que se vaya adaptando la circulación intrarrenal. Entonces yo empiezo tomando dentro del riñón los parámetros hemodinámicos y por ahí durante largo tiempo no encuentro el flujo parvus y tardus que estoy o que me pondría en la pista de una estenosis proximal, hasta que nos llega a un nivel muy significativo. Así que esa sería la explicación para la pregunta de Leandro, ¿no? Claro, sí, no es una cañería rígida, es como muy dinámico, ¿no? No, que aparte la hemodinamia se regula por el sistema neurovegetativo y el sistema endocrino. Claro. Entonces, eso tiene mucha influencia, dado que apenas se detecta una disminución en el flujo sanguíneo renal por unidad de tiempo, en realidad se toma por minuto, se ponen en juego todos estos mecanismos automáticamente, que nosotros no los vemos, pero sí los tenemos representados en el gráfico espectral Doppler. Bien, entonces no sé, si les parece, poné la foto del protocolo, para así lo tenemos en fresco. Por cortar en cualquier segundo.